No, las interrupciones en realidad son la savia de cualquier charla y demás. No, pero en realidad esto es algo que me han pedido sobre el Sistema Nacional de Sistemas Vigilancia nacionales. Ética, que tiene que ver con lo que la doctora Minaya va a hablar después y con todo lo que comentaba Duilio que se va a hablar mañana. Así que yo voy a ir muy rápido, porque acá es cuestión de ver un poco en qué estamos con respecto a esto. Sí. 11, 11 y 10. A ver. Ya. El siguiente tema es Sistemas Nacionales de Vigilancia Ética en Investigaciones. No, me sobra tiempo. Sí, sí, media horita. Bueno, a ver. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque esto ustedes ya lo conocen. Yo insisto siempre en que uno tiene que tener una mirada amplia, que uno no puede tener una mirada restrictiva al fenómeno que está estudiando sin mirar el contexto que lo rodea, porque el contexto define muchas veces las posibilidades de accionar de la sociedad con respecto a esto. Entonces yo por eso insisto mucho. Sistema Nacional de Vigilancia de la Investigación, bueno, vamos a ver entonces primero cuál es el contexto en que ocurren las investigaciones, y por las cosas que yo he escuchado de ustedes, es algo que ustedes ya conocen. La desigualdad y inequidad en el mundo. No es ninguna sorpresa para nadie que lo que llamamos verdades incómodas, que es la desigualdad y la inequidad. Fíjense ustedes que los 50 países más pobres del mundo, que tienen 700 millones de personas, tienen un Producto Bruto Interno, un ingreso nacional per cápita que no llega a $300, y compárenlo ustedes con Estados Unidos. La brecha de ingresos globales entre los más ricos y los más pobres nos van mejorando, están empeorando del 20 más rico al 20% más pobre. En los últimos 50 años se ha triplicado la brecha. Esto lo publicó el Economist, que como ustedes saben es la revista más conservadora en la economía, y sin embargo, fíjense ustedes cómo ellos mismos tienen que documentan que el índice de Gini, que es el que mide inequidad, va aumentando cada vez más. O sea que la inequidad va aumentando. Quiero ir rápido con esto. En América Latina es aún peor. América Latina tiene el triste mérito de ser el continente o la región más inequitativa del mundo. Con datos que ustedes después pueden ver cuando revisen esta presentación. Pero lo que sí me interesa es, cosa que también no va a ser, sorpresa para ustedes, pero cuáles son las consecuencias de la inequidad creciente sobre la salud, que es lo que nos ocupa a nosotros. Bueno, falta de cobertura de salud, falta de acceso a cosas básicas como agua potable y saneamiento, falta de acceso permanente a servicios de salud, una cuarta parte de la población, un tercio de la población no tiene acceso a medicamentos esenciales. Esto es lo que estábamos hablando hace un rato. Yo, si fuera ministro de Salud, que no lo voy a hacer nunca, obviamente, en lugar de promover ensayos clínicos controlados sobre nuevas drogas, yo diría, bueno, un momentito, ¿y mi población a qué tiene acceso? Hay un tercio de mi población que no tiene acceso a los medicamentos esenciales, básicos. Bueno, me ocupo primero de proveer eso. Falta de atención de nacimientos, falta de vacunaciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que, esta es la realidad que tenemos, y la realidad que hay que investigar, como lo comentaron varios de ustedes recién. El otro día me encontré con esta publicación en el Lancet, que se las recomiendo, medio pesada de leerla y demás, pero esta gente se ha preocupado de ver, a ver, ¿dónde está la plata de la investigación en salud? ¿Dónde está la plata? Entonces, ¿y cuánto se gasta? Analizaron el año 2009 con una serie de fuentes de información, que ya lo van a leer los que tengan interés, 241 mil millones de dólares. No chiste, 241 mil millones de dólares se gastan en investigación de salud en el mundo. Claro,
todo esto, la inmensa mayoría se gasta en los países ricos, 214.000 millones. Y por supuesto, dentro de eso, el principal 60% son del mercado privado. Esto es un corte transversal al año 2009, pero ustedes tienen que saber que esto se ha ido modificando. Hace 10, 15 años, los que ponían más plata para investigación de salud eran los estados. Hoy en día cada vez más son los privados. Bueno, la diferencia entre 2.41 y 2.14 son 27.000 millones que se gastan en nuestros países, en los países pobres, que son el 90% de la población mundial. Pero fíjense que solamente el 1% de todas las inversiones en investigación y desarrollo fueron dirigidas a enfermedades desatendidas, enfermedades huérfanas o como se llaman. Y por otro lado, enfermedades relevantes en países ricos fueron objeto de ensayos clínicos 8 veces más frecuentemente que las enfermedades cuya carga ocurre principalmente en los países pobres y de ingresos medios. O sea que acá ya estamos viendo una anomalía autorreproductiva, digamos, si se quiere, de hacia dónde están dirigidas las investigaciones y con qué fines. ¿Hacia dónde? Hacia las enfermedades y a los sectores de población de ingresos altos, estén donde estén en el mundo. Ojo, nosotros en América Latina somos un país de ingresos bajos o medios, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5% de la población que es tan multimillonaria como muchos multimillonarios en otros países del mundo. Por eso decimos que es una de las regiones más inequitativas del planeta. Entonces, esto es son algunos datitos que saqué, pero les aconsejo que lo busquen en online. La publicación online salió el 20 de mayo, no sé en papel cuándo salió. Esto tiene consecuencias. Esto no es ni casual ni exento de efectos nocivos. Entonces, en este momento cada vez más se tercerizan investigaciones en países periféricos, se priorizan temas biomédicos individuales con poca pertinencia para las necesidades de salud de nuestros países, aunque sí para los ingresos en la industria, esta famosa brecha 10-90, que fue más simbólica de hace 20 años, pero que la estamos viendo en las cifras todavía mucho mayores que 10-90, que muestra este estudio del Lancet de la semana pasada. Y se naturaliza el hecho de que las investigaciones en salud significa ensayar nuevas drogas, que es lo que comentábamos recién, cuando en realidad, con respecto a droga, el principal problema de los medicamentos son los precios y la falta de accesibilidad a los que ya existen y que se sabe que son efectivos. Y no se investigan suficientemente los problemas que más afectan la salud de nuestra región, la determinación social, el funcionamiento de los servicios de salud y las maneras más efectivas de prevenir enfermedades, que es lo que comentaron algunos de ustedes y que yo lo suscribo absolutamente. Y uno concluye entonces que las investigaciones biomédicas hasta ahora han contribuido muy poco a mejorar la situación de salud de nuestras poblaciones. Nuestras poblaciones son más o menos saludables en los últimos 50 años, independientemente de lo que se hayan investigado de drogas nuevas. Por cierto, además, las enfermedades huérfanas, en gran medida, son enfermedades para las cuales la industria no le ha interesado desarrollar nuevos productos, como la tuberculosis, la malaria, etc. Y después tenemos la industria. El que no me crea todo lo que está puesto acá, lean el librito de la Marcia Angel, que no tiene desperdicio. La Marcia Angel, les aclaro, fue la jefa de editores, la editora en jefe del New England Journal of Medicine durante como 20 años. O sea, no es alguien que uno podamos acusar de nada. Léanlo. Va a estar en el sitio web de acá del curso. Generación artificial de demanda, de medicamentos de baja autoridad por marketing directo al público, prebendas a los médicos, los fármacos Me Too, medicalización de la vida. De repente, todo tiene alguna pastillita, algún medicamento para ser solucionado. Y esto es quizá una de
de las diferencias fundamentales entre la medicina occidental y toda esta cuestión de la medicina ancestral y demás, que tiene mucho más atención, digamos, al entorno del paciente, a lo social, a lo psicológico, etcétera. En cambio nosotros no, un chico está inatento en la escuela, Ritalina, que el colesterol le subió al borderline y por supuesto se fabrican enfermedades. El colesterol, los niveles de colesterol los cambia la industria como quiere, lo mismo que los niveles de presión arterial para definir hipertensos o los niveles de glucosa para definir prediabéticos. Entonces, y de repente millones de personas más pasan a ser pre-enfermos y merecedores ¿de qué? De medicamentos. Ni que hablar de la depresión. Cualquier tipo que está triste, enseguida le dan un antidepresivo. Bueno, abuso de la propiedad intelectual, ya, presión constante para relajar principios éticos de la investigación, cobros excesivos e ilegales. En Estados Unidos es tremendo. Medicare y Medicaid son programas de salud financiados por el Estado, uno para indigentes y el otro para mayores de 65 años, pero claro, que tienen un poder de compra tan grande que ellos pudieran negociar precios con la industria para sus medicamentos. Pues legalmente está prohibido al Estado negociar precios con la industria farmacéutica. Eso lo hizo Bush hace como unos 10 años, el Congreso de Bush. Sobornos a los médicos, y yo uso la palabra soborno porque en realidad son sobornos. Prácticas anticompetitivas y monopólicas, confabulaciones con compañías genéricos. De vence la patente, existe la posibilidad ya de producir genéricos. ¿Qué hace la industria farmacéutica de marca? Compra la fábrica de genéricos y la cierran. Etcétera, publicidad engañosa, etcétera. Esto no quiero perder tiempo porque ustedes lo van a leer en este libro que les vuelvo a decir, no tiene desperdicio. Si este curso tuviera un examen de evaluación, yo les haría preguntas que están en el libro, para asegurarme que los lean. Bueno, esto es el entorno, este es el contexto. Esto, por supuesto, implica falencias éticas en las investigaciones. Y esto es mucho de lo que ya hemos mencionado, privatización. Primero, es decir, falencia en la vigencia del derecho a la salud. Si nosotros no tenemos un derecho a la salud vigente e implementado, es bastante quijotesco pretender mucha ética en las investigaciones, lamentablemente. Privatización, inversión insuficiente, inequidades de acceso, y el hecho de que cada vez más hay pacientes cuyo tratamiento, a la falta de derecho a la salud, su tratamiento depende de entrar en un protocolo de investigación, y esto es una aberración ética de todo punto de vista. Falta políticas públicas de prioridades de investigación. Vuelvo a decir lo que dije antes, lo más importante en ética de la investigación es saber de qué necesidades, de qué vacíos de conocimiento existen, porque nosotros para mejorar la salud de la población sabemos lo que hay que hacer. No hay que investigar demasiado. Sabemos. Lo que pasa es lo que no tenemos es la fuerza, la voluntad política de que eso se haga. Pero esto está escrito en todos lados, y hay experiencia en todo el mundo de cómo se mejora la salud de una población, partiendo de los servicios equitativos, etcétera. En fin, el control del objetivo de lucro en las prestaciones médicas, etcétera. La eficiencia, lo que fuera. Pero nosotros, lamentablemente, en la mayoría de nuestros países, salvo excepciones meritorias, Brasil, Cuba ya desde hace más de 50 años, etcétera, que han privilegiado el acceso a la salud en forma equitativa. Los temas y metodologías de investigación se definen en los países centrales, atendiéndose a las problemáticas del norte. Énfasis en lo biomédico y farmacéutico, falta de atención a las prioridades sanitarias y determinantes sociales de la salud, y los conflictos de interés. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes de conflictos de interés? Ustedes, si están en comité de ética de la investigación, saben muy bien los pagos per cápita como incentivo financiero a los investigadores para reclutar sujetos, en fin, pagos de todo tipo. Alguien que sea un investigador, digamos, por cuenta de la industria, sabe que va a tener
un ingreso económico probablemente 10 veces lo que le paga el salario o la práctica privada, lo que fuera. Ustedes saben que hoy en día es casi imposible asegurar que en la publicación en revistas científicas no haya conflictos de interés. Y eso es un tema que preocupa mucho a los editores de la revista, porque los editores de la revista, como el New England Journal of Medicine, el Lancet, se precian de que los que publican ahí son todas cosas objetivas, que no están viciadas por conflictos de interés. Bueno, eso cada vez es menos, cada vez es menos. Hay conflictos de interés también en los comités de expertos de la FDA, por ejemplo, para definir cualquier tipo de cosas, recomendar que un medicamento se saque del mercado es decir, un montón de circunstancias. Conflicto de interés es permanente. ¿Cómo se la evidencia esta de no reportar estudios negativos que se mencionó hace un rato y de manipulación consciente de datos es algo de todos los días? Lo que pasa es que es muy difícil de comprobar, pero hay datos. Por ejemplo, se sabe que si una investigación está patrocinada por la industria, lo más probable es que concluya que una nueva terapia es mejor que la terapia estándar. Es así, y comparada con investigación no comercial. O sea que como que todo está armado de manera de que aseguremos que haya un producto que se lance al mercado y que nosotros manipulamos los datos de manera de que vamos a aparecer como beneficioso. Conflicto de interés. Podría tener una docena de diapositivas, pero por suerte ya me queda poco tiempo, unos 5 minutitos. El problema es cuando el investigador es el médico tratante a la vez. Eso está muy estudiado, hay muchas cosas escritas. El pago a los médicos, ya lo dije, intereses económicos de los investigadores en la propia industria farmacéutica. Algunos están en los comités de expertos o de asesores de la industria farmacéutica, etcétera. Y el tema famoso de las CROs, Contract Research Organization. Ni siquiera nos hemos preocupado en buscarle la sigla en español. Son las CROs. Bueno, las CROs son entidades privadas, empresas que están al servicio de la industria para reclutar pacientes. Son el intermediario que generalmente es encargado de sobornar a nuestros médicos. Entonces, temas para un sistema de regulación. Primero, que los acuerdos tienen que ser transparentes, siempre. Uno lo que tiene que exigir es transparencia entre patrocinador de la investigación, la institución en la que se realiza, los propios investigadores, los participantes, las agencias reguladoras. Tiene que haber acuerdos, y esos acuerdos tienen que incluir la financiación, los beneficios para la institución sede, que eso es algo legítimo de exigir, beneficios para los participantes, que ya los hemos mencionado. No mencioné mucho sobre los incentivos indebidos, pero creo que ayer algo mencionamos. La responsabilidad por la atención de reacciones adversas, qué pasa una vez concluido el estudio, el tema del manejo de los conflictos de interés, pero lamentablemente nosotros sabemos que en nuestros estados esto no le presta mucha atención, no le prestan atención. La regulación es débil o inexistente, hay dificultad de hacer cumplir las pocas regulaciones que existen, hay debilidad y baja capacidad de evaluación ética por parte de los comités, el accionar sin mayor contralor de las empresas comerciales encargadas de reclutar pacientes, falta de criterios uniformes de acreditación de los comités de ética de la investigación. En la Argentina hay 2 o 3 jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires por un lado, la provincia de Buenos Aires por el otro, la provincia de Córdoba por el otro, que tienen normas para acreditar comités, pero el resto del país, cualquiera puede decir que tiene un comité de ética de investigación, porque no hay criterio para decir si es lo que corresponde o no. Faltan, vuelvo a decir, registros nacionales de investigaciones, que eso es fundamental. La transparencia exige de que toda investigación que se hace en el país esté al alcance del escrutinio de cualquiera. Hoy en día con Internet
fragmentación de agencias, ese es otro tema. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Medicamentos, la ANMAT, pero fíjense ustedes, no fue creada por ley, fue creada por un decreto ministerial como hace 20 años, entonces la fuerza que tiene es ínfima, tiene muy poca potencia, tiene muy poca gente trabajando, etc. La responsabilidad del Estado es fundamental en esto, porque es el garante de la protección de la dignidad, bienestar, seguridad, salud y los derechos de los individuos. Esto tiene que ser por legislación. Tiene que ser por legislación, porque lo único que puede dar fuerza a cualquier agencia del Estado. Bueno, la declaración de la UNESCO, nosotros, no solo porque somos Red Bioética UNESCO, sino porque pensamos que realmente es muy meritoria, debiera ser la base de cualquier consideración legal. Vuelvo a decir, la declaración de bioética y derechos humanos de la UNESCO no tiene fuerza legal. No solo proteger del daño, sino promover salud y establecer y promover objetivos y prioridades de la investigación para la salud. Acá ya me estoy repitiendo, pero que es el primer paso para asegurar la ética de la investigación y que es fundamental. Digamos, hay un dicho que siempre dice la política es demasiado importante dejarla a los políticos, la guerra es demasiado importante para dejar solo a los militares. Y la investigación es demasiado importante para que solamente sean unos elegidos o unos elitistas investigadores los que las definan. El control social, la participación social en la determinación de prioridades es fundamental, donde no solamente estén los organismos científicos y académicos, los movimientos sociales tienen mucha importancia porque son al menos los que no tienen conflictos de interés, la sociedad civil en general. Privilegiar investigaciones que busquen llenar vacíos de conocimiento, ya lo dije, privilegiar investigaciones participativas, investigación-acción y desincentivar en los ensayos clínicos controlados como leitmotiv de la investigación. Que sirve más a los intereses de la industria que a los intereses de la población, y los elementos de un sistema nacional de ética de la investigación obviamente tiene que ir de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero que tiene que haber interacción fundamental. Tiene que haber un Consejo Nacional de Ética de la Investigación, que no es una Comisión Nacional de Bioética. Las Comisiones Nacionales de Bioética son entes asesores, en fin, que pueden promover o promulgar opiniones, pero no tienen fuerza, no son normativas. Acá lo que tiene que haber, y yo me baso un poco en el modelo de Brasil, que tiene una Comisión Nacional de Ética y de Investigación, por la cual tiene que ser aprobado todo proyecto de investigación que tenga financiación internacional, que tenga que ver con las poblaciones indígenas, o que tenga que ver con cualquier cosa de la genómica, por lo menos, no me acuerdo qué otros requisitos. El resto de las investigaciones pasan por los comités de ética de la investigación, que tienen como 600, claro, es un país de casi 200 millones de habitantes, pero que está muy bien organizado y que, claro, cuando hay controversias, va a parar o dificultades de decisión, va a parar al comité o al Consejo Nacional de Ética. Los comités tienen que estar unidos en red. ¿Por qué? Primero, porque queremos estar seguros de que nosotros sabemos qué proyectos se han presentado en cada uno de los comités, porque les vuelvo a decir que una de las prácticas muy comunes de las CROS y de la industria es cuando tienen problemas en un comité van a otro y nadie se entera. Y tiene que haber un organismo independiente de fiscalización y seguimiento, y que tiene que estar articulado con investigadores, patrocinadores, pacientes, sujeto investigador y organismos regulatorios. O sea que todo esto tiene que estar articulado con, por supuesto, la Rectoría del Estado. Vuelvo a decir, Consejo Nacional de Ética de la Investigación, creado por ley nacional, multidisciplinario, con funciones vinculantes y que estén bien especificadas, que los registros de ensayos y sus resultados tienen que estar en base de datos internacionales de acceso público. Yo no me entusiasman mucho los comités de ética de la investigación privados,
porque generalmente la posibilidad de corrupción es muchísimo mayor y de estar dependiendo de influencias corporativas que debieran ser sin fines de lucro, acreditación de los comités, es lo que vuelvo a decir, desautorización de los comités mal llamados independientes, y que tiene que haber capacitación permanente de la manera como la están teniendo ustedes acá, que la evaluación, digamos, ya hablamos bastante de cómo se evalúa la investigación en los comités, y decir que yo veo saludable y soy optimista de que esta tendencia a que la comunidad médica, de profesionales de salud y los movimientos sociales que tienen que ver con la salud, cada vez más están involucrándose en los temas de la investigación para la salud. Donde es importante, bueno, está habiendo mucha mayor conciencia, la prensa misma, los medios difunden abusos éticos que existen, está comenzando a haber resistencia a la explotación por parte de la industria, se está privilegiando la investigación sobre determinantes sociales y económicos de salud o enfermedad, que es muy importante. El derecho a la salud cada vez más se considera un derecho justiciable y un replanteo del papel de la bioética basada en los derechos humanos. Y finalmente, bueno, estos son una especie de decálogo de búsqueda de soluciones que tenemos, que no lo voy a detallar porque es lo que ya hemos visto a lo largo de los principios rectores, y las consideraciones finales son las que ya hemos repetido: el Sistema Nacional de Evaluación, instancias educativas permanentes, accesibles y democráticas, acciones tendientes a socializar el conocimiento, promover la participación social sobre los logros de la investigación y hacer en última instancia efectivo el ejercicio de la ciudadanía y la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto espero que sirva un poco de preámbulo para la presentación que nos va a dar la doctora Minaya, y sobre todo toda la discusión que vamos a tener a la tarde sobre la declaración del Helsinki y las presentaciones de mañana. Muchas gracias. Preguntas, como siempre, bienvenidas. Gracias, doctor. ¿Cuál es la experiencia en América Latina del funcionamiento de las comisiones nacionales o comités nacionales de ética e investigación? Se sabe que de repente en algunos lados no estaba funcionando. Aquí en el Perú hay un colega que está manejando eso, que a la vez está en la Comisión de Ética del Colegio Médico y a la vez también es integrante de un comité de ética independiente o particular o privado. No sé la experiencia que tiene en esto. Bueno, la experiencia lamentablemente no es muy amplia porque son pocos los países que se han puesto con seriedad a regular la investigación. El primer paso de la regulación es la creación de una agencia, que la podemos llamar Comité o Consejo Nacional, si tiene jurisdicción nacional de ética de la investigación. Y esto obviamente no puede ser privado, no es privado. Un colegio médico es una entidad no gubernamental privada. O sea que, claro, uno pudiera decir, bueno, pero después toda la declaración del Helsinki la creó la Asociación Médica Mundial. ¿Qué tenían que ver los médicos, que son los que menos investigación hacen, en crear una normativa de ética de la investigación? Eso es para los historiadores, pero lo cierto es que en la década de los 60 no había otra entidad que tomara el guante, y fue la Asociación Médica Mundial. Pero eso no quiere, eso primero que no, digamos, esto no está escrito en piedra, que los médicos son los mejores guardianes de la ética de la investigación. Yo, como médico lo puedo decir, no lo creo. Entonces los colegios médicos tienen buena, es decir, está todo bien que participen, pero la rectoría y la regulación tiene que estar en manos del Estado. Pero contestando a tu pregunta, experiencia en América Latina,
Bueno, yo recién comenté la experiencia de Brasil, que es probablemente la que más historia tiene, porque lleva más de 20 años, la que más poder tiene, la que más rectoría ejerce. Brasil fue el país que cuando se modificó la declaración del Helsinki, relajando demasiado los requisitos éticos, dijo no la vamos a usar más, punto. Paralelamente, Estados Unidos dijo, bueno, ahora vamos a empezar a usarla, porque ya respondía más a los intereses de la industria, que es la que el Estado protege allá. En Argentina tenemos, yo les mencionaba recién la agencia ANMAT, que en realidad, digamos, lo único, la agencia ANMAT no es una agencia de ética, es una agencia de introducción de medicamentos al mercado. Para introducir un medicamento en el mercado en Argentina hay que hacer, aunque esté probado en otros países, hay que hacer estudios controlados en el país. Y cualquier estudio, ensayo controlado en el país, tiene que ser aprobado por un comité de ética de la investigación. Eso es lo que dispone la ANMAT. Lo que pasa es que, como no, digamos, no es específico, no es suficientemente específico, y como ya dije, no tiene fuerza de ley necesariamente, es muy fácilmente obviada además porque creo que la Armada debe tener una o dos docenas de personal que se ocupa de esto, y hay miles de ensayos clínicos controlados. Entonces, tampoco especifica que tienen que ser comités institucionales, sino que y no hay criterio, no hay ningún criterio establecido con respecto a la constitución de un comité de ética de la investigación a nivel nacional. Los hay, vuelvo a decir, hay legislación en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que son, y en la provincia de Córdoba. Pero claro, al no tener alcance nacional y al no ser tan específicos, es muy fácil burlar. Es muy fácil burlar las disposiciones que existen en Argentina. En Brasil probablemente menos. Pero honestamente no conozco que haya otros organismos con fuerza de ley en el resto de los países de América Latina. Sí. Por acá había una pregunta. Buen día. Buen día. Estoy viniendo del Hospital Regional Lambayeque. Doctor, esto realmente lo que hace el Instituto y también la ponencia de usted de ayer ahora nos invita a autoeducarnos en lo que es la formación de la investigación. Cuando usted decía que había la falencia en política o en política pública, se me venía a la mente que existen dentro de la investigación, así como la IAP, existe también el análisis institucional, el cual a través de la experiencia del cotidiano de nuestra, podremos ir haciendo propuestas que avale el Instituto Nacional de Salud y que sea realmente un aporte para ir disminuyendo esta divorciada dicotomía entre política pública e investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Acá creo que había dos y allá atrás también. Doctor, buenas tardes, buenos días. Tenía una pregunta. Usted menciona la gran diferencia que existe entre los países en desarrollo y los países subdesarrollados sobre el volumen de ensayos clínicos que hay, ¿no? 8 veces más. ¿Qué limitaciones hay a nivel de América Latina que se ha podido identificar? ¿Por qué los ensayos clínicos están en un menor acceso o realización? No viendo el ensayo clínico como algo negativo, ¿no? Hay que sacar lo positivo de los ensayos clínicos. Han permitido muchos avances, por ejemplo, en VIH, ¿no? ¿Cuáles son esas limitaciones que se pueden identificar? Bueno, sí, quiero aclarar primero lo que yo dije, hay que tener cuidado con la interpretación. Yo lo que dije es que los ensayos clínicos que dirigidos a responder necesidades de patologías prevalentes en países ricos
son mucho más frecuentes que las que se dedican, son 8 veces más frecuentes, dije, porque eso es lo que dice el Lancet en su estudio, que aquellos ensayos clínicos dirigidos a responder necesidades de poblaciones de países subdesarrollados. Pero esa frase no incluye en dónde se realizan los estudios, sino que están dirigidos a solucionar o a atender problemáticas más prevalentes en los países ricos que en los países pobres. Ahora, en los que mencionas el tema de la importancia de los ensayos clínicos. Yo no le resto importancia. Después de todo, todos que cuando nos enfermamos queremos tener el último medicamento más eficaz, etcétera, etcétera, y eso requiere investigación. Ahora, yo no creo que haya, digamos, escasez de estudios de ensayos clínicos controlados en América Latina. Yo diría que al contrario, que hay más de los que se necesitan. O sea, no hay dificultad. La única dificultad, primero porque están casi todos financiados privadamente por la industria. La industria va a ir a los lugares donde haya una relativa buena infraestructura médica, donde haya, idealmente para probar medicamentos nuevos, las poblaciones vírgenes de tratamiento son las más apetecibles, porque no están contaminadas con medicamentos que ya hayan tomado antes, etcétera. Y esto se ve justamente en países como los nuestros, donde justamente por falta de acceso a tratamientos en general, la cantidad de gente virgen de tratamiento es grande. Tanto América Latina es uno de ellos, y Europa del Este es otro gran nicho a donde la industria transnacional va. ¿Por qué? Porque son dos regiones que tienen más bien que mal una relativa buena infraestructura de servicios de salud, comparados con África o con otros países más pobres. O sea que tú me preguntas cuál es la dificultad. En realidad, no sé, ustedes debieran tener un registro, por ejemplo, de cuántos ensayos clínicos controlados se realizan en el Perú por año, y van a ver que no faltan. Quizás sí, la objeción o la crítica sería de que no están dirigidos, o de que hay un sesgo en el tipo de interés de hacia dónde, hacia qué tipo de mercados eventualmente esos ensayos clínicos van a dirigirse o a tratar de penetrar. Así que mi respuesta es que yo no creo que haya deficiencia de ensayos clínicos, al contrario. Y en realidad hay publicaciones que indican de que probablemente hay más de la cuenta. O sea que está como hipertrofiado todo el campo de los ensayos clínicos. Esto sin desmerecer la utilidad de un ensayo clínico. Yo en ningún momento quiero que me digan o que piensen o que interpreten que yo estoy en contra de los ensayos clínicos controlados, para nada. Lo que pasa es que lo que critico es la direccionalidad y qué tipo de necesidad generalmente se busca. Vuelvo a decir, no es una búsqueda de mejoría o de acceso a la medicación, sino es muy puntual, es ubicar un producto en el mercado. Toda vez que uno se ubica un producto en el mercado, obviamente va a ser el mercado el que va a definir quiénes van a tener acceso y quiénes no. A menos que el Estado intervenga y diga, bueno, esta medicación es útil por tal o cual razones y yo la voy a subvencionar. Pero entonces ahí se corren otros riesgos. La Argentina, por ejemplo, cuando fue la epidemia de H1N1, de la influenza, inmediatamente compró millones de dosis de
¿cómo se llamaba? El Tamiflu. Bueno, hoy sabemos que el Tamiflu generó más problemas de los que solucionó. Cuando que muchos de los países industrializados se descargaban. Francia creo que vendió todo el lote que tenía. Y bueno, ¿y quién ganó con todo eso? Roche y ¿cómo se llamaba el ministro de Defensa? Rumsfeld, que era el ministro de Defensa de Bush, que era uno de los principales accionistas de la Roche. Lo que quiero decir con esto es que, ojo, con cómo se determinan las políticas del Estado. Yo, por cierto, estoy muy lejos de decir que todo lo que venga del Estado está bien, porque muchas veces no es así. Otra cuestión muy controversial que se hizo en la Argentina es comprar también millones de dosis y hacer obligatoria la vacuna del HPV en niñas a partir de los 10 años. Yo no digo ni que está bien ni que está mal, simplemente que es controvertido. Es controvertido, hay muchos países donde esto no se hace. Y cuando uno empieza a leer, yo no soy experto en cáncer de cuello de útero, pero por muchas cosas que yo he leído, se dice que un país que no es capaz de hacer Papa Nicolau a toda su población, de las mujeres objetivo, de 25 a 35 años de edad, etcétera, etcétera, no puede ni siquiera empezar a pensar en la vacuna, porque el método preventivo más eficaz todavía sigue siendo el Papa Nicolau de rutina, seguido con las cosas que hay que hacer cuando es positivo. Y nosotros el Estado decidió, andar a saber por qué motivo, porque ojo, la corrupción existe no solo a nivel privado, sino a nivel público, y de repente andar a saber qué negocios el Estado puede haber, o la presión de la industria puede haber hecho que el Estado decida comprar no sé cuántos millones de dosis de vacuna y la hace obligatoria. En fin, bueno, respuesta larga para una pregunta muy puntual, pero quería aprovechar para poner algunos puntos, colocar algunos puntos, como dicen los brasileros. Sí. Bien, doctor. Yo quería ser puntual y quería mencionar, ya que se ha tocado este tema, ¿no? Sabemos que salud es un derecho inalienable y lo dice Derechos Humanos, pero insisto, como no está refrendado por nuestra Constitución, se pueden hacer muchas cosas, y esa es la razón por la cual se da la Ley de Aseguramiento Universal, y en uno de sus acápites dice: todo ciudadano peruano o no que habite en el Perú debe contar con un seguro. ¿Esto qué significa? Que 30% van a salud, 10 a 20% están en el CIS, y toda esa población, ¿dónde se va? A entidades privadas. Se ha reportado el último informe de las EPS y se dice que ellas han ganado 64.000 millones de soles en un año, de las cuales 38.000 millones son para Oncosalud y 24.000 para el Grupo San Pablo. El informe concluye que el único obstáculo para mejorar sus ganancias son Minsa y Esalud. Entonces, estamos ante un proceso de privatización a mansalva. Nuestra pregunta entonces es: ¿qué va a pasar con esas personas que viven con $1 al día, 3 soles o $1 al día? Son un grupo grande, ya el doctor lo mencionó. Cada vez la brecha de la pobreza, de la diferencia entre el que es más rico y el más pobre es mucho más mayor, mucho más grande. Entonces, ¿qué va a pasar con el rol del Estado? Y en ese escenario, ¿cómo van a quedar los comités de ética? ¿Serán lo suficientemente independientes para poder ponerle freno a un proyecto de investigación que le interesa solamente poner a la luz un producto que solo le interesa a la farmacéutica? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Creo que es un panorama bastante duro el que se nos enfrenta. Y qué bueno, pero cuando vemos esto, y en la mañana estaba arreglándome para venir y prendo el televisor y una serie nos desayunamos con violencia, asesinatos, muertes, esta problemática del sector salud que se está dando. Y ya lo hemos visto, las torres que están al lado de Rebagliati han sido cedidas por 30 años a Oncosalud. Se le está proponiendo al Hospital Sergio Bernales ceder 34.000 soles, 34.000 metros cuadrados para mejorar su hospital, a cambio de ceder ese terreno para que se construya un mall
y un centro habitacional por 80 años. Nosotros no viviremos para que se devuelva ese terreno, para mejorar el sistema de salud. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo una andanada del proceso de privatización. Veía esto y entonces en la mañana digo, ¿y ahora qué me pongo? Me estaba arreglando para vestirme y dije, bueno, pues me voy a poner feliz. Feliz porque estamos aquí, porque nosotros podemos tener la posibilidad de escuchar ponentes de la talla del doctor Maglio, del doctor Penchadez, también del doctor Garrafa y toda esa gente que nos ha estado hablando de problemas de salud que nosotros no podemos hacerle a un lado. Somos parte del problema y somos parte de la solución. Creo que salir de acá y ser efecto multiplicador para poder hacer un poco, poner un grano de arena para luchar por la salud como un derecho de todos, para que no se vulneren los derechos de nadie, de las personas más vulnerables, sean, como insistía en la mañana o ayer, niños o jóvenes, viejos, ricos, pobres, todos tenemos que ser personas, ¿no? Donde quiera que somos, que son las cosas más nos unen que las cosas que nos separan. Nuestro genoma dice que somos igualitos, no hay ricos ni negros ni blancos, ni altos ni bajos, somos humanos. Y desde ese concepto creo que tenemos que trabajar en todo lo que significa ética y más aún ética en investigación. Disculpen que me haya extendido. Buenos días, voy a tratar de ser lo más breve posible. Uno de los propósitos de este evento también es generar comprensión respecto a cómo se pueden ir desarrollando los comités de ética, su articulación en redes, en una orientación, digamos, en la que, si bien es cierto, el Estado debe asumir su responsabilidad dentro del marco de la Rectoría, pero también ver cómo estos sistemas nacionales de ética e investigación y los consejos nacionales y esta fuerte participación y este enfoque de derechos, etcétera, se pueda, digamos, analizar en función a la realidad concreta del Perú y de repente poder en el ejercicio comprensivo ver por qué en Brasil tiene un carácter y un funcionamiento y en el Perú tiene un carácter y un funcionamiento que está en las antípodas, ¿no? Totalmente distinto. Y aquí quería, digamos, preguntar si efectivamente tiene una enorme influencia un sistema integrado, un sistema que tiene una conducción política única, un direccionamiento programático único y una rectoría única, como es el Brasil, con un sistema segmentado institucionalmente, fragmentado, donde prácticamente la rectoría está fragmentada y cada subsistema no responde a un mando único, sino en una suerte de confusión, desarticulación, donde los acuerdos no son vinculantes como el modelo del sistema peruano. El otro asunto es el modelo de protección. Tenemos un modelo de protección basado en sistemas universales de protección social basado en derechos como lo tiene Brasil versus nuestro sistema o nuestro modelo de protección social en salud de tipo aseguramiento universal basado en libre mercado. Entonces tenemos dos elementos que analizar a profundidad. Uno de ellos es el carácter del sistema en cuanto a su organización y en cuanto a su funcionamiento, y el otro es el carácter del modelo de protección, tanto el que tenemos nosotros como el que tiene el país, en el cual viene funcionando con mucha prolijidad un sistema nacional de ética en investigación, un Consejo Nacional de Ética en Investigación, redes que tienen un funcionamiento bastante fuerte y están vinculados a una participación social que es parte del carácter del sistema brasilero respecto a un modelo de participación bastante reducido como el que tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, este esfuerzo de querer construir redes, sistemas, consejos nacionales de ética en perspectiva aquí en el país, digamos, tiene que ver estos elementos
Y ahí los que estamos trabajando el tema de ética, ver si vamos tomando posición sobre qué tipo de sistema requiere el país y qué tipo de modelo de protección, y no estar de repente en un esfuerzo nadando contra la corriente, donde van a pasar 20 años y vamos a estar en un evento similar hablando de lo mismo. Entonces, en ese sentido quería ver la influencia, esa es la pregunta que le hago a usted, de estos dos elementos en lo que se quiere construir. Mire, el tema es muy complejo para tratarlo en un par de minutos. Yo lo único que puedo decir es que una de las características de los servicios de salud y de la atención médica en general es el costo. El costo significa las ganancias. En Estados Unidos es el 17% del Producto Bruto Interno del país. Imagínense ustedes, yo ni puedo calcularlo en billones o en trillones de dólares. Es mucha plata. Es decir, el negocio es muy grande. El negocio es muy grande. Y toda vez que uno tiene un negocio muy grande y donde hay intereses económicos tan fuertes, el ciudadano común generalmente pierde la pelea. Lo que usted mencionó es efectivamente, o sea, esta disyuntiva entre servicios nacionales de salud, por un lado, y seguros nacionales o cobertura de salud, que acá lo mencionó la doctora también, es una de las disyuntivas actuales de cómo movilizar todo el capital que entra en danza y que está para ser arrebatado por quienes tengan más poder para arrebatarlo. En este momento los que tienen más poder son las industrias del seguro. Entonces uno ve que prácticamente en la mayoría del mundo lo que está ocurriendo es una privatización de la salud en manos de aseguradoras. Las aseguradoras son, por supuesto, digamos, no tienen competencia, no tienen capacidad de saber qué es lo que necesita una población. Ellos lo que saben es cómo poner freno y cómo poner barreras al consumo de salud por parte de la población, de manera que ellas puedan cosechar más beneficios económicos. Las aseguradoras de salud son probablemente una de las industrias más parásitas que existe, porque son simples intermediarios entre la población y los prestadores de salud. Y hay ejemplos, digamos, tremendos. Bueno, el ejemplo de Colombia con la Ley 100 de hace 10, 15 años, digamos, con la corrupción que acarrió y con los miles de millones de dólares que se robaron, porque es así, directamente, hay una serie de juicios y demás. Y bueno, y ahí están. Y lo más probable es que no pase a mayores, salvo que algunos cambios cosméticos van a ocurrir a nivel legislativo. Lo que usted mencionaba de la fragmentación es la mejor manera, digamos, justamente de propender a la ineficiencia, con la cual después surge el hecho de que, bueno, que para poner orden siempre es mejor digamos, la empresa privada es siempre mejor que el Estado, entre comillas. Y bueno, eso es una falsedad total. Lo que pasa es que el Estado, lamentablemente, nuestros estados son estados relativamente débiles, fácilmente corruptibles, en fin, una serie de deficiencias. Yo he estado leyendo justamente lo que está ocurriendo acá en el Perú con la reforma aparente del sistema de salud, y me doy cuenta que efectivamente, concuerdo acá con la doctora, que quizás se va a unificar, pero se va a unificar en la empresa privada y no en la rectoría del Estado. Ahora, ¿cómo se combate eso? No sé, honestamente, salvo con la movilización social. Yo lo único que creo es en la democracia y creo en la fuerza del movimiento social esclarecido. Ojo, el sistema de salud de Brasil no surgió de casualidad. Surgió después de una dictadura militar donde hubo gran
movilización social, donde hubo un grupo muy importante de pensadores de salud muy esclarecidos, pero aparte muy aguerridos políticamente, que supieron conducir ese movimiento social hacia una constitución que garantizó el derecho a la salud como cosa constitucional. Uno no necesita, uno puede irse incluso a los países ricos. Uno a veces dice, ay, cómo me gustaría tener un sistema como el inglés. No hay país más capitalista y más imperialista que el británico. Y sin embargo, los tipos después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que tenían que tener un servicio nacional de salud, donde no existiera el fin de lucro, etcétera, etcétera. Claro, ese sistema nacional de salud inglés, que después fue trasplantado con modificaciones en Canadá y en otros países de la órbita del Commonwealth británico, sin embargo, en este momento está sufriendo el embate del privatizador. ¿Pero por qué? Porque tienen un gobierno conservador. Que los gobiernos conservadores, conservador en el Partido Conservador, ¿no?, de Inglaterra versus el laborista, no es que el laborista haya hecho grandes cosas, el laborista fue el que se metió en Irak y en Afganistán y en todo eso, o sea, cuando los imperios tienen que guerrear, guerrean, no importa quién esté en la conducción del país. Pero lo cierto es que también fue Thatcher, conservadora, la que trató de debilitar el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud inglés, hoy en día, 50 años después de su creación en la posguerra, es mucho más débil que lo que era hace 50 años. Pero después tenemos también en otros países de Europa, claro que ahora están sufriendo el tema de la crisis, pero España llegó a tener un sistema de salud muy encomiable, donde juntaron la salubridad, el Ministerio de Salud, con el Seguro Social, prácticamente imbatible. No existe medicina privada en España, o casi no existe, simplemente porque la población no la necesita. Estoy hablando con 2 años de atraso, porque ahora, por supuesto, con la crisis están cortando presupuestos de todo tipo y el presupuesto de salud también está siendo cortado. Pero en fin, hay muchos ejemplos en el mundo que muestran de que cuando hay voluntad política y apoyo social para reformas de salud se pueden dar. Lamentablemente no es la imagen que uno ve en la mayoría de los países de América Latina, donde están sucumbiendo a las invasiones de la industria del seguro, que es toda transnacional. Los que van a comprar todos estos malls y qué sé yo que menciona la doctora, seguramente son todas transnacionales. No solo se está privatizando, sino que se está transnacionalizando, o sea, transnacionalizando en el sentido de que los organismos rectores van a estar probablemente en Nueva York y no en Lima. Bueno, me han hecho ya hablar demasiado. Sí, Cuando un protocolo de investigación para una droga X es aprobado por un comité de ética y con el tiempo se demuestra que esta droga es perjudicial o ha sido perjudicial para los sujetos en investigación, ¿existe responsabilidad penal para los miembros del comité que autorizaron dicho protocolo en determinados países? Bueno, eso depende de la legislación de cada país. Yo no sé cómo es acá. Los comités de ética de la investigación no son inmunes a las acciones judiciales y son responsables de las decisiones que toman. Pero yo no conozco ningún comité de ética de la investigación que haya sido llevado al banquillo de los acusados. La judicialización de los servicios de salud, en cambio, sí es moneda corriente. No sé cómo es acá en el Perú, pero en la Argentina es tremendo. En la Argentina los jueces son los que prácticamente dictaminan la validez o no de las medicaciones, simplemente porque, pero eso en parte la culpa la tienen los propios seguros de salud que no cubren determinadas medicaciones o determinadas. Entonces la gente recurre a la justicia y los jueces generalmente hacen lugar a las peticiones porque no se quieren poner en problemas.
pero generan y crean problemas. Hoy en día una de las judicializaciones más populares en la Argentina es pedir que le paguen un viaje a China para hacerse terapia con células madre. Por supuesto no comprobada, sin ningún tipo de seriedad, etcétera, etcétera. Y los jueces lo otorgan. Entonces, ¿quién paga eso? A veces el Estado mismo lo tiene que pagar, otras veces la propia Seguridad Social. La salud es un tema muy complejo. Gracias, doctor. Es incomparable su dedicación. La delegación cusqueña no quería quedarse atrás y darle un presente por su brillante participación en este evento. Esta es una chuspa, que significa bolsa, de Cusco. Asimismo, le hacemos presente de 2 lapiceros que tienen plasmado la representación del poblador andino del Perú profundo. No, quiero agradecer acá el presente de los cusqueños. Yo vengo del Cusco, pasé una semana preciosa en el Cusco a pesar de la altura, en fin, aprendí a querer mucho a los cusqueños, porque nos trataron súper bien, igual que acá en Lima, por cierto, pero Cusco está en mi corazoncito.